Shabbat Shalom. Ya vamos a empezar este último capítulo del libro de Bereshit. Y yo tengo un pequeño comentario antes de irnos de frente al capítulo 50 de Bereshit. Vamos a empezar. Les pongo yo que tal y como pasa con la muerte, el final resulta tal vez el principio. Escucha esto, El final que nosotros podemos considerar como final tal vez resulte ser el principio. Cuando una semilla se seca, es cuando está lista para ser sembrada y retoñar. Cuando una semilla uno quiere sembrarla, lo primero que hace que es secarla. Porque si no está seca, si no está muerta al 100% esa semilla, no va a germinar. No va a servir, no va a retoñar. Entonces, esto nosotros tenemos que aprender de esto también. Jacob, el patriarca, ha muerto. El capítulo pasado veíamos que murió. Recogió sus pies y murió en paz. Como quisiéramos todos morir. Sin violencia, sin dolor, sin crisis. Simplemente recogió sus pies, se durmió y murió. Bueno, y con él toda una era de los patriarcas. Porque aunque muchos digan que Joseph podría considerarse un patriarca como Yitzhak o como Abraham, no es así. Los verdaderos patriarcas o la verdadera de los patriarcas se acaba con Jacob. Porque tú vas a ver que Joseph sí que al final de sus días hace las veces de un patriarca para con sus hijos. Aunque también cuida de todos sus hermanos. Pues esta época ha terminado. Inclusive toda una época que dará paso a un cambio que es radical en la vida de los descendientes de Abraham. De aquí en adelante nada va a ser igual. Porque de alguna manera los descendientes de, la familia de Abraham, la gente que vivió con Abraham, que vivió con Jacob o que vivió con Isaac, vivieron de alguna forma paz, estabilidad, sí que se movían de un lado a otro, pero siempre estuvieron estables, por decirlo así. Y ahorita vas a ver que van a haber muchos cambios. De aquí en adelante van a empezar a haber muchos cambios. Va a haber un tiempo de bonanza, pero después de ese tiempo de bonanza va a terminar y va a empezar una transformación en la vida de todo lo que ahora ya es Israel como pueblo. El patriarca muerto, pero está literalmente naciendo toda una nueva nación. El patriarca ha muerto, pero no las promesas de Elohim para cada uno de ellos. Entonces, con esto en mente, vamos a Génesis 50. Y vamos a continuar donde nos quedamos la última vez que estudiamos el libro de Bereshit. Joseph se arrojó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. ¿Vale? Fíjate que Joseph, pese al tiempo lejos de su padre y todo lo que aconteció en su vida, es el hijo por demás que más ama a su padre. Oye, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Bueno, no lo digo porque la circunstancia lo amerite, ¿no? Es clásico. Es el hijo que más le amaba. A él nunca le habló, pero como ese momento lo amerita, pues no. Este hijo ha demostrado ser el hijo que más amaba a su padre. Y no es porque lo amerite la circunstancia para decirlo, sino porque Joseph ha demostrado que ni el tiempo ni el dolor puede apagar el amor que hay en su corazón. El amor que hay por su padre en su corazón. Ahora, sus hermanos, por el contrario, sí que demostraron no tener el mismo amor. Hombre, le mintieron,
Le engañaron en su cara por años. ¿No es cierto? Entonces, Joseph está afligido, está dolido, llorando, y tiene una razón de ser. No significa que los demás hermanos no lo hicieran, pero en el caso de Joseph no es que esté justificado, sino que hay un pesar aún mayor todavía. Y Joseph se tira literalmente sobre su padre lleno de dolor, y es que tal vez los 17 años que pasó junto a su padre no son suficientes. Y así sucede, ¿no? Pasaron volando. Les pongo yo aquí que en mi comentario que el dolor de un hijo que llora por su padre es natural. El dolor de la ausencia, el dolor porque ya no se le verá más. Al igual que de cualquier familiar que ha fallecido, ¿no? Los padres que pierden hijos, los hermanos se duelen por hermanos que se han ido. Pero este dolor y este llanto que tiene Joseph es realmente profundo, ¿no? Y fíjate lo que les pongo yo aquí, ¿no? Es importante tratar este tema como creyentes. Es importante saber que el dolor y el llanto no es un síntoma ni de falta de fe, ni de una emuná débil, y mucho menos de incredulidad hacia la obra de Mashiach. El dolor y el llanto son formas en las que el hombre procesa las pérdidas. En México, y voy a hablar en México porque no sé si así sea en todo el mundo, en toda América al menos, pero en México existe la cultura de que el que llora es débil. Hombre, quiero hablar de los que conozco. Claro. Y sobre todo en el mundo latino, ¿no? Porque he visto yo en Europa, la gente no sufre tanto, no llora tanto y no se aflige tanto. O sí, pero no lo demuestra. ¿No? Yo creo que mucho más es que algunos no lo demuestran, ¿no? El sentimiento como lo llevan, pero hay algunos que luego se ven. El problema de no demostrarlo viene después. En la psicología, de hecho, cuanto más razonamos, o sea, cuanto más una persona es consciente de sus procesos emocionales, o sea, razona más, siente menos. Por ende, no se sanan, porque razonan mucho, no se dejan sentir, no se permiten sentir. Fíjate cómo se nos ha enseñado, y digo se nos ha, porque creo que todos aquí, al menos todos estamos aquí, a excepción de que llegue al rato Javi y el Montis que llegan, todos somos latinos. O lo que se ha denominado latinos, ¿no? Y se nos ha enseñado como cultura eso, que el llorar es de débiles. Inclusive, fíjate nada más, como creyentes, a veces tenemos una mala percepción de lo que es esto. ¿Pero qué, no tienes fe? ¿Que no hay certeza en tu corazón de lo que va a suceder? ¿Pero eso qué tiene que ver? La esperanza y la certeza, les pongo yo aquí, de que volveremos a ver ese familiar si éste conocía al Señor, a nuestro Rey, está latente y vive en nuestro corazón como creyentes. Pero el dolor a la pérdida no se puede eliminar. Podríamos pensar que es una pérdida temporal, porque ¿qué sucede? Que en esta pérdida temporal después volveremos a ver, sí, pero hay dolor. Hay dolor porque no vamos a volver a ver ese ser amado, porque no vamos a tener cerca a esa persona a la que amamos, a la que forma parte de nuestra vida diaria. Se nos ha enseñado que vivir un duelo, que vivir el dolor y tener el llanto no es bueno. Pues no es así. No es así. La Escritura nos muestra claramente en varias ocasiones que el duelo, el dolor y el llanto son legítimos. Y debemos aprender a lidiar con esto porque vamos haciéndonos fuertes, nos vamos haciendo cada vez más herméticos y, ¿sabes? Terminamos
sin sanar, terminamos sin cerrar ciclos, terminamos con dolor por muchísimos años. He conocido gente, Pero menos humanos. claro, más racionales, pero menos emocionales en lo correcto de decir, no porque tengamos que ser emocionales, sino porque las emociones están ahí y tenemos que aprender a vivir con ellas. Yo he conocido gente que después de 15, 16 años no le puedes tocar el tema de su padre o de su madre porque se destruye, vaya. Un hijo, una hija, ¿no? Y tú ves cómo les cambia el rostro. Gente, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? En este país así sucede. Es que tiene ya 6 años de baja por depresión. Porque no ha podido superar la muerte de su padre, la muerte de su madre. Pero, ¿en serio? ¿Por qué pasa esto? Pues porque no entendemos que el llorar a nuestros muertos, que el sufrir el dolor y la angustia de esto es natural y debemos vivirlo. Fíjate, los pongo yo aquí, pero algo que sí debemos saber y entender es que este dolor no puede ser por siempre. Eso sí. Hay que saber seguir adelante. O sea, no quedarte. Y la Escritura instruye en esto, ¿eh? Y al día de hoy podemos tener clara certeza de, inclusive tiempos, ¿eh? Sí, de Para esto. Dios lo dice, ¿no? Tiempo de llorar, tiempo de reír. O sea, el Señor en su Torah lo dice. Ahora, es verdad que no puede ser para siempre, ya que si no superamos este duelo, ahí sí que empezará a significar que nuestros ojos no están puestos en el autor y consumador de todas las cosas, sino en la temporalidad de este mundo. Porque ese es el riesgo, ¿no? No solo el hecho de decir, ay, mira qué deprimido está, no lo superó nunca. No lo has superado porque no conoces a tu Creador. De hecho, no es que sea fácil o que sea menos, pero es natural que los padres se vayan antes que los hijos. Claro. Lo que sí es mucho más doloroso es que un padre pierda a su hijo. Claro. Eso sí es antinatural. Pero ojo, aún si sucede y aún si pasa, No, hay un periodo de luto, claro. debe existir un periodo de luto sí o sí. Es que el amor por la persona querida, o sea, por la persona que es tu familiar, eso no se puede, ¿cómo se llama? Poner en tela de juicio. Está ahí y se le ama a la persona, ¿no? Pero entonces, ¿el dolor es legítimo? Sí, el dolor es legítimo. ¿El llorar a tus muertos es legítimo? Sí, pero lo que no es legítimo es que sea perpetuo, que sea siempre, que sea para todo el tiempo. ¿Cómo un cristiano va a llorar? ¿Cómo un cristiano se va a afligir? No, hay aflicción y hay dolor y es bueno. No. Sí, Ahora, lo que no es legítimo es que esta condición se quede en tu vida ya perpetuamente. O que sea tan dañina para ti que no vuelves a ser el mismo porque ¿cómo se dice? Cuando te apagaste, ¿me entiendes? Te marchitaste. A ver, espérame. Sí sabemos que hay ausencia y hay dolor, pero ¿qué significaría esto? ¿Qué significaría que no puedas superar este dolor? Bueno, pues que no hay esperanza. Cuidado, ¿eh? Porque nosotros tenemos una esperanza. Todo creyente en Mashiach, en Yehoshua, tenemos esperanza. Y la esperanza está en Él. Y la esperanza es la de la redención, ¿no? Esa es nuestra esperanza. Me encanta Romanos 5. Durante muchos años fue como un caballito de batalla para mí. Romanos 5:3. Y hasta el 5, ¿no? Pero Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y si la muerte de un familiar, la muerte de nuestro padre o de nuestra madre no es una tribulación, entonces, ¿qué es? Y dice, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Y la perseverancia produce paciencia, ¿no? Aquí en mi versión dice aprobación, pero en las versiones normalmente dice paciencia. Y la paciencia produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza ni decepciona porque está puesta ¿en dónde? En el amor de Elohim,
que se ha derramado por nosotros y en nuestros corazones, gracias al Ruach HaKodesh, gracias a la obra majestuosa de nuestro Señor. ¿Tenemos que tener tribulaciones? Sí, pero no podemos quedarnos inmersos en la tribulación. Habrá que superarlo. Fíjate, en la Escritura encontramos que 7 días es el tiempo más común dentro de este duelo. ¿Cuánto? 7 días. En el que se llora y se aflige el corazón por la pérdida. Inclusive la tradición judía instituye oficialmente, dentro de su costumbre y tradición, lo que conocemos hoy como la Shiva. Bueno, Shiva de 7, ¿no? Este periodo de 7 días de duelo intenso. El principio de la Shiva es permanecer al lado del que está de duelo y llorar si es que llora, o reír si es que él ríe. De hecho, es toda una institución ya en Israel esto. De hecho, el rabino, por ejemplo, lo que hace en la comunidad o en el grupo de personas que están a su cargo es que él organiza literalmente las personas que van a llevar la comida, porque el objetivo es que esta persona que está en duelo pueda llorar y dolerse. Va a ser algo loco esto, pero a placer, ¿me entiendes? Que no tenga que preocuparse por la comida, que no tenga que preocuparse por nada, que pueda dolerse y llorar legítimamente su duelo intensamente. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar que mientras él lo haga de esa forma, va a durar menos tiempo. Es eso. Entonces, ¿qué hace el rabino o qué hace la persona a cargo de esto o la persona que se pone a cargo? Es la persona que va a organizar a los hermanos. Bueno, a ver, Isa, tú le vas a llevar la comida el lunes, tú, Rosita, le llevas la comida el martes, fulano le va a llevar la comida. Y entonces llegaban con la persona, se sentaban o se sientan, porque esa es la costumbre de judía, se sientan a comer con ellos, y si la persona se sienta y está triste, pues yo me siento y me pongo triste junto con él. Y si la persona quiere reír o cantar, pues río y canto con él. Porque el objetivo es que esta persona viva su duelo, ¿no? Y que el sufrimiento que está teniendo sea productivo para cerrar ciclos, para llorar lo que tenga que llorar. Tú vas a ver ahorita cómo lo va a hacer de esta manera el propio Joseph. Hombre, también lo va a hacer todos los demás días, que son las costumbres egipcias, pero eso tiene una razón de ser. Ahorita vamos a ver, tomamos esa parte. Pero él, cuando ya le toca hacer su duelo, lo hace por 7 días. Lo hace por 7 días. Fíjate, el apóstol Shaul lo esboza dentro de lo que en algunas Biblias aparece en ese capítulo como lo que los deberes cristianos, ¿no? Lo que un cristiano debe hacer. Romanos 12. Y en el verso 15 dice, es muy corto, si quieren, yo lo leo. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Esto es la Shiva, ¿no? Esto es la Shiva. La pena y el llanto debe acontecer en medio de la aflicción de una pérdida con libertad y sin tabú, sin limitaciones. ¿Y esto solamente está hecho para los o para nosotros no? Para todo el mundo. Mira, hay algo muy curioso, o sea, es que esto no es judío, ¿no? A ver, yo mencioné a los judíos porque son los que llevan a rajatabla esto, ¿vale? Es una de las costumbres judías más arraigadas que ellos tienen, por ejemplo, ¿no? Pero son buenas costumbres y ahora son costumbres que no son propias del judaísmo, sino que son enseñadas en la Escritura para que nosotros adoptemos también como tal, ¿no? Digo, la aflicción que el ser humano vive tiene que aprender a vivirla para que sea productiva. Nosotros tuvimos una pérdida hace no mucho. Y fíjate, sin querer, pero qué curioso, ¿no? Tuvimos 7 días de duelo intenso. 7 días de duelo intenso en el que la familia se reunió, todos. Durante 7 días, fue algo muy curioso, pero fue algo muy bonito, sin haberlo planeado, pero fue así. Fueron 7 días de comer juntos todos, de estar todos recordando, viviendo nuestro luto.
Y no está mal. Y sabes, yo pude ver la transformación y lo productivo que fue. Porque nunca vas a dejar de extrañar a la persona que se fue. Nunca vas a dejar de amar a la persona y desear que esté ahí. Pero en la manera en que tú lo abordes, la manera en que lo digieres, la manera en que lo procesas, sí cambia y sí se transforma. Job 30:31 dice: el tono de mi arpa es de lamento, el son de mi flauta es de tristeza. Claro, y nadie puede decir que Job estaba cometiendo un error. Lo que tiene que haber es el entendimiento de que este luto debe vivirse. Eso es lo que debe haber. Es un periodo necesario. Y está bien, somos seres humanos de carne y hueso. Tenemos que aprender a vivir el luto, las pérdidas. Y quitar de una vez por todas ya este pensamiento de no, yo no puedo llorar, yo soy fuerte, los hombres no lloran. A ver, mijo, usted no llore. Pero de hecho que a los niños se les enseña así. Claro, a eso es lo que por eso estamos mencionando esto, para que haya una transformación en el entendimiento y en la educación de quien está caminando conforme a la voluntad del Eterno. Ya no podemos seguir haciéndolo de siempre. No podemos decir, somos seguidores del Mashiach, vivir conforme a su voluntad, inclusive estamos respetando cada uno de los mandamientos, pero cuando llegue el momento de poner por obra, entonces nos echamos para atrás. No podemos. No podemos. Inclusive los pequeños tienen que vivirlo y si preguntan, contestarle. Escuchaba a un hermano que decía, ¿no? Lo último que tienes que decirle a una persona que está viviendo una pena y un sufrimiento es, no llores. No llores, así es. No. Claro que sí. Llora. ¿Y sabes qué? No solo vas a llorar tú, voy a llorar contigo. ¿Por qué 7? Lo hemos dicho tantas veces. ¿Qué representa el 7? El fin de un ciclo. El principio y un final. Y estos 7 días representarían esto, pero, hombre, igual no van a ser 7 días, igual van a ser 9. ¿No? O más. Igual y, vamos a ver, igual y hay un periodo de 30 días. Está bien. Pero el chiste es que tenga un principio y un final. Y que no te quedes en el bucle del sufrimiento, porque ese bucle lo único que demuestra es que no has entendido que nuestra esperanza está en Él y el plan de Él. Ahora, ¿qué tengo que decirle yo a todos nuestros hermanos que están afuera y que tienen familiares que no son creyentes? Hablemosles del Señor. En la medida de lo posible, porque a veces es muy complicado. Ahora, ¿pero qué si no estaríamos? Yo no estoy de acuerdo. Cada domingo vamos a ver al panteón al abuelo, o a la abuela, o al padre, o a la madre. Hombre, no está ahí. Y lo único que haces es preservar un dolor, que lo has convertido ahora en una costumbre. De hecho, yo creo que la gente que hace eso es más porque no supo valorar en vida y se queda con la culpa. No cerró el ciclo. Porque inclusive aun cuando tú hubieras dejado de hacer todo lo que tenías que hacer, tienes que cerrar el ciclo. Y este es el propósito de este periodo de tiempo, en el que haya libertad de llorar, en el que haya libertad de sufrir, de sufrir inclusive el dolor, para que se cierren los procesos. Porque son costumbres, en mi país se llama costumbre, hacen en 9 días. La novena, ¿no? Y cada día hace una misa y no sé qué tanto rollo, y las oraciones y... No, sí, pero humanamente hablando, la gente mira no valora los suyos. Hombre, claro. Después de que se mueren, se queda con la culpa. Ay, podría haber vivido eso. Podría haberle dado un abrazo. Podría haberle dicho que le quiero. Se queda con esa culpa y van a ir a todos los domingos o una vez al mes Sí. a echar sus flores con Sí. la vida, le daba el vacío total. Y eso es algo muy delicado, fíjate, que la gente no mira, ¿eh? No contacta la realidad en su cabecita de que las personas no son eternas y de que van a morir un día. Entonces, como no se contacta esta verdad y esta realidad de que un día va a morir el ser querido, pues igual y soy, como dicen aquí, un pasota, ¿no? No me interesa, bueno, está bien ahí, igual y hasta, qué pesar. Tengo mi vida, tengo ¿No? mi trabajo. Yo tengo mis cosas, pero nosotros debemos entender que sin importar lo que eso sea, tenemos que tener los cuidados en vida para después no estar llorando por toda una vida
por la muerte de una persona. Mi mamá. Mira, yo lo vi en mi familia, ¿no? Yo lo vi en mi familia cuando murió mi abuela, por ejemplo, ¿no? Y yo podía ver a algunos de mis tíos con un sufrimiento porque no hicieron lo que debieron haber hecho cuando estaba viva. Inclusive hicieron lo que no debieron hacer. Y les daba un dolor y un llanto, y veías que cada que se mencionaba el asunto era un sufrimiento y un llanto años después. Hay que cerrar ciclos. Hay que adoptar una actitud correcta hacia la muerte. Debemos entender que la muerte está ahí no como algo a lo cual debemos huir, sino parte del proceso. Y como dije en el principio, cuando una semilla muere, da vida. Y la historia no termina cuando morimos. Comienza. Porque ese es el problema, esa es la cuestión de conocer nuestra esperanza, de conocer las cosas que el Señor nos ha hablado y nos ha mencionado y nos ha enseñado en el proceso de la vida y la muerte. Entonces, bueno, el verso 3 de nuestro texto, base en el Bereshit 50, dice: se requirieron 40 días porque este es el periodo total de embalsamamiento, que tenían los misritas. Y los misritas lloraron, escucha esto, por 70 días. Ahora, no significa que nosotros vamos a tomar esta práctica de 70 días. Lo que pasa es que el pueblo misrita o egipcio sí que tenía muy bien marcado este tema de el dolor y la pena va en función al nivel y grado que tenga la persona socialmente hablando. ¿Vale? Fíjate, es interesante, les pongo yo aquí este tema del número de días que se le dio duelo. Y lo más interesante es leer que los misritas lloraron a Jacob. Los misritas lloraron a Jacob. Los misritas que no soportaban a los hebreos específicamente. Después hubo un odio por el hebreo, claro. Pero el hebreo era ¿qué? Era pastor. Y los misritas no soportaban a los pastores, ¿no? Bueno, ¿cómo sería la situación que estaría viviendo en ese momento Misrayim, que lloran a Jacob por 70 días? Dependiendo de la importancia de la persona que muriese, era el tiempo en que se llevaba a cabo el duelo. Escucha bien esto, solo los faraones llevaban duelos tan largos. El duelo del faraón era de 75 días. Escucha, Pero a Jacob le dan 70 días. Como si fuera un funcionario de alto nivel en la nación. O sea, esto era un reconocimiento que solamente a personas de alto rango y de abolengo dentro de la sociedad o del gobierno misrita tenía. Y dice que todo el pueblo lloró a Jacob. Ahora, fíjate, esto me hace pensar algo. ¿Qué es lo primero que hace Jacob cuando conoce al Paró? ¿Te acuerdas, no? Génesis 47:7, vamos a leerlo. La primera vez que el Paró vio a Jacob, lo que Jacob hizo fue, fíjate, dice, Bereshit 47:7. Luego Joseph tomó a su padre y lo puso delante del faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Ese fue el primer encuentro. ¿Tú qué crees que hizo Jacob durante su estancia en Misrayim? ¿Qué tan impactante fue el testimonio, el proceder y el caminar de Jacob en Misrayim para que una sociedad entera se doliera de esa manera a la muerte? No es solamente el hecho de decir, ay, es el papito del que nos trajo la libertad. Es el papá de nuestro héroe, Joseph, ¿no? Nuestro gobernante. No. Yo estoy seguro que Jacob tuvo una incidencia en la sociedad, en el pensamiento misrita, dentro de las esferas de poder, por decirlo así, misrita, inclusive con el Paró. ¿De qué forma habría sido una bendición para todo Misrayim que le dieron el honor máximo?
por debajo del faraón, claro, por abajo del faraón, ¿no? Pero le dieron el honor máximo que se le daba a una persona de la corte, de alto rango, de alto abolengo. Jacob, seguro estoy que no se cruzó de manos. Jacob, de hecho, antes de morir, cuando les habla a todos sus hijos y les da lo que pusimos como si fuera un testamento en vida, a todos y cada uno de ellos, podemos ver que hay una sabiduría que Jacob tal vez en el pasado no tenía, no presentaba. Y podemos ver que tal vez esa sabiduría le valió para dar instrucción, para dar conocimiento, para enseñar, y que el pueblo inclusive le amara de esta manera. Porque el pueblo completo se aflige. Tú vas a ver ahorita el cortejo que hay. Es que es impresionante. No es nada más así de, ay, bueno, es que el papá de Joseph, de Joseph, vamos a bendecirlo. Porque ni siquiera se describe este mismo cortejo y esto mismo cuando Joseph muere. No se describe lo glorioso de lo que fue el proceso que vivió o que se vivió al morir el patriarca Jacob. Dice, cuando pasó el tiempo, el periodo de duelo, Joseph le habló a la corte del Paró diciendo, háganme este favor, le dice, y preséntenle esta petición al Paró. Ahora, las costumbres misritas prohibían que alguien que hubiera estado en la presencia de un muerto, que se había contaminado, por decirlo así, estuviera o que llevara un duelo, inclusive solo un duelo, tener un duelo, porque eso ya te modificaba tu estado, podías tener una audiencia con el faraón. Estaba prohibido. Pero fíjate, no solo eso. Bueno, lo que pasa es que había un tiempo de purificación, ¿no? Y tienes que pasar por ese tiempo de purificación, pero eso representaba haber terminado el duelo. Pero fíjate, no solo eso, Joseph debe cumplir este protocolo, pero debe de cumplir antes que el protocolo misrita lo que le prometió a su padre. Y entonces él va y hace conforme a la voluntad de los misritas y manda pedir el asunto de que él pueda llevar a su padre a enterrar conforme a las últimas voluntades de su padre Jacob. Ahora, hay algo importante aquí. ¿Por qué Joseph permite que sea embalsamado Jacob? Si no es una costumbre hebrea. ¿Será que Joseph empezó a introducir tradiciones y costumbres misritas en su manera de vivir? No. Hay una razón simple y muy evidente. Si Joseph no permite que sea embalsamado su padre, es imposible llevarlo a Macpela. Es imposible. No, hombre, no. 3 días, 4 y ya la persona está en un periodo de descomposición brutal. El proceso de descomposición comienza. Y es muy simple eso, No hay que buscarle mucho. Simplemente Joseph permite que esto se lleve a cabo para poder cumplir inclusive la voluntad de su padre. Le dice, mi padre me hizo jurar diciendo, este es el mensaje que le manda al Paró. Estoy a punto de morir, asegúrate de sepultarme en el sepulcro, que preparé para mí mismo en la tierra de Canaán. Ahora, por lo tanto, déjame subir y enterrar a mi padre y luego regresaré. Sabemos todos que él no preparó este sepulcro. Este sepulcro ya estaba preparado. ¿Y estaba preparado desde quién? Desde Abraham. Y el Paró dijo, sube y entierra a tu padre, según te hizo prometer bajo juramento. Así Joseph subió a enterrar a su padre y con él subieron todos los oficiales del Paró. Escucha esto, es que esto no es normal. Recuerdo que en alguna ocasión me atreví a decir yo que en realidad lo que estaba pasando ahí es que iban todos estos oficiales para cuidar que regresaran. ¿No? Pero ¿qué razón habría para ello? Hoy pienso en mis razonamientos del pasado y digo, ¿qué razón habría para ello? Es una bendición estar ahí. Estar en Misrayim para ellos en este momento es una bendición. De hecho, él es no el todopoderoso de Misrayim, pero sí quien gobierna Misrayim. ¿Cuál sería la razón para desvincularse en ese momento? No hay tal.
ellos no tendrían por qué decidir no volver. Es más, sobre todo porque tú te vas a dar cuenta que en el proceder dejan a hijos, ganado y todo en Gosén. Y así Joseph subió a enterrar a su padre, y con él subieron todos los oficiales del Paró, los miembros mayores de su corte y todos los dignatarios de Misrayim. O sea, esto era un cortejo brutal. O sea, esto no era nada más decir, ay, vamos a acompañarle. Iban todas las personas de eminencia y poder en esta caravana, por decirlo así. Junto con todos los de la familia de Joseph, sus hermanos y la familia de su padre, y solamente sus niños, sus rebaños y sus manadas se quedaron en la región de Gosén. Hombre, la idea no era quedarse. Ni pasó por aquí en la mente de nadie que sucediera. Carruajes también y jinetes subieron con él. Era una tropa muy grande. Mi pregunta es, ¿puedes imaginar la cantidad de altos funcionarios y gente importante que estaba haciendo este viaje? Parar todas sus actividades. Es un viaje de por lo menos 3 días, por lo menos. Más el tiempo que ya vas a ver que Joseph va a tomar de 7 días, que es el duelo que va a hacer en ese momento, ¿no? Pero fíjate, la caravana que partía de Misrayim hacia Canaán era enorme. Y les pongo yo aquí que creo que muy difícilmente se podría ver este tipo de evento suceder en la sociedad misrita si no fuese porque se había muerto o el faraón. Los pueblos de alrededor de Misrayim muy seguramente estaban sorprendidísimos, ¿no? De dicho cortejo fúnebre. Pensando en esta expresión tan exuberante de cuidado y amor hacia el patriarca y padre de Joseph, me doy cuenta que estos funcionarios, líderes e inclusive el Paró no tienen nada que ver con los que después perseguirán y esclavizarán al pueblo de Israel. Y por eso siempre hemos dicho que este gobierno en el cual está en este momento el pueblo de Israel viviendo no tiene nada que ver con las dinastías que posteriormente vienen. Por eso es que se afirma aún todavía más el concepto de que ellos eran ixos, que no eran egipcios de cepa, que habían ganado ellos la posición y estaban gobernando, sí, pero que esto cambia en el futuro. Sucede también. Y lo vemos con Seti, ¿no? Que es el que sube al poder, y Seti es quien esclaviza a todas y cada uno de los israelitas que viven en Egipto en ese momento, llevándolos a la esclavitud. Cuando llegaron a Gorén Hatad, que estaba al otro lado del Jordán, tuvieron ahí un gran y solemne lamentación, y observó un periodo de duelo de 7 días por su padre. Es aquí donde Joseph inicia el periodo de duelo como hebreo. 7 días para llorar a su padre. Cualquiera podría decir, a ver, Joseph, 70 días, brother, ya tuvimos 70 días. ¿Qué onda? ¿Más? No, a ver, este es el periodo de duelo que ustedes proponen. Ahora viene el mío. Y es correcto. Y nadie chistó y nadie dijo, no, Joseph, ¿cómo va a ser? Todos dijeron, adelante, vívelo. 7 días para llorar a su padre. 7 días para cerrar ciclos. 7 días para cauterizar heridas, ¿no? Del corazón. 7 días para agradecer a Hashem. Porque no podemos olvidar que también debemos agradecer en medio del dolor. 7 días para fortalecer el espíritu y el corazón, sabiendo que es Adonai quien nos da esperanza, que es en Yehoshua HaMashiach la redención nuestra. Y ahí está él haciendo Shiva. 7 días. ¿Cuánto tiempo pasó de salir de Egipto para su tierra? Por lo menos es un viaje de 3 días. Investigando, es un viaje de por lo menos de 3 días. O sea que ya traigan 70 días. Más los 3 de viaje, hazte cuenta, 3, 4 días de viaje, más los 7 días.
Pero es muy evidente y nos está dando un mensaje claro en la Escritura. No importa lo que el mundo propone, no importa lo que el mundo hace, tienes que ir y buscar que se cierre el ciclo. Por eso el número 7. Tienes que cerrar el ciclo. Vale, que haya sido 80 en total. ¿Ande? Y que haya sido 80 en total. Aunque hayan sido 80 días en total, tú tienes que cerrar el ciclo. No, Y- sí, mi pregunta es si tiene alguna simbología. Nada. O sea, bueno, No no. es la coincidencia, 80 en total. Hombre, pero lo mismo que si hubieran sido 85. De lo que nos está hablando la Escritura aquí es, no importa el tiempo. Mira, ¿quieres hacer un año de duelo? Está bien, haz el año. Pero terminando el duelo y el último día de tu duelo del año, ese día cerraste. Y ese día te vas, te bañas, te limpias, te aseas, te pones guapo y sales a tu vida común y corriente. No es que seas insensible, no es que ya no vas a recordarle. Yo veo de repente a mi esposita y la dejo que tenga su tiempo. O me llega así con los ojos así, ¿no? Es que pasé por algo y no pude evitar recordar. Está bien, pero cerraste ya el ciclo. No vives inmerso en el dolor, en la aflicción, en la angustia, en la ¿cómo se llama? En la depresión. No puede existir eso. Si no puede existir en alguien en el mundo, mucho menos en el creyente. Puede haber dolor, es legítimo, es válido. De hecho, yo como pastor en la iglesia lo promovería. Debes llorar a tu muerto. Debes tener un tiempo de aflicción. Y te vamos a ayudar en lo que sea necesario para que pueda ser así. Porque hay que cerrar el ciclo. No hay más. Y cuando los habitantes kenanitas vieron el lamento en Goren Hatad, dijeron, este es un lamento solemne de parte de los misritas. Por eso fue que lo llamaron Abel Mizrayim, lamento de Mizrayim, que está al otro lado del Jordán. Fíjate nada más el impacto que tuvo esto. ¿Qué tan grande sería que los pueblos alrededor se dieron cuenta de que Mizrayim estaba doliéndose? Había sufrimiento por el patriarca. De manera que sus hijos hicieron por él lo que les había indicado. Y aquí pon atención en esto, Se pone bien chulo esta parte. Dice, sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, el campo cerca de Mamre, el cual Abraham le había comprado a Efrón, el hitita, para lugar de sepultura, ¿no? Y hay un dato que me pareció, cuando lo leí por primera vez, interesantísimo. Escucha esto. Llega toda la comitiva ahí y se asienta, ¿no? En Goren Hatad. Esto está fuera de Canaán, la frontera propiamente con Canaán. No está dentro de Canaán. Si tú lo buscas y te pones a hacer la tarea, vas a darte cuenta que este lugar no está dentro de Canaán. Cuando llega toda la comitiva a la era de Atad, donde hizo el último duelo Joseph, ahí se quedaron todos los misritas. Ninguno de ellos entró a Canaán, ya que Goren Hatad es literalmente la frontera para pasar hacia Canaán. ¿Por qué hago hincapié en esto? Y esto es sumamente profético. Escucha esto. Cuando Jacob le dice a Joseph que no le dejen Mizrayim, ¿por qué lo hace? Cuando le hace prometer que lo sepultará en Canaán. ¿De qué va la petición? Ya habíamos hablado de eso antes. Pero ¿de qué va la petición? De no me dejes en el mundo. No me dejes en el lugar de corrupción, donde la corrupción sucede. Apunta, como ya hemos dicho en alguna ocasión, a una acción que tiene que ver con el tiempo del fin. ¿Por qué? Apunta a la promesa que Adonai le dio a Abraham. Porque él no está pensando en sus huesitos y en su cuerpo. Él está pensando en, yo estoy amarrado, aferrado y sujeto a la promesa que el Padre le dio a Abraham. Y es que Él nos dará la tierra prometida.
Pero esa tierra prometida sabemos quién es y dónde es. No es Canaán, literalmente. Eso es sombra y figura solamente de lo que sería. Él tiene sus ojos puestos en algo más profundo todavía. Pero es muy simbólico que Mizraim se queda fuera. Mizraim no entra a Canaán. La corrupción del mundo no tendrá parte en la vida eterna. Eso me dejó, como dicen aquí, flipando, ¿no? Bereshit 13, vamos a leer, Bereshit 13, 14 al 18. Para que vayamos teniendo más claridad. ¿13? Sí, Génesis 13, del 14 al 18. Es una perlota dentro de este capítulo, ¿eh? Y Hashem le dijo a Abraham, todavía no es Abraham, le dijo a Abraham, después que Lot se retiró de él, levanta la vista y mira desde donde estás, el norte y al sur, al este y al oeste, porque te doy toda la tierra que ves a ti y a tu linaje para siempre. Haré a tu linaje como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo de la tierra, entonces también tu linaje podrá contarse. ¿Ya sucedió eso? Cualquier judío te diría, claro, somos un montón en el mundo. No. No va por ahí. No va por ahí. Levántate, camina por el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo doy, dice. Y Abraham mudó su carpa y vino a vivir a la encina de Manré, que estaba en Hebrón, y edificó ahí un altar a Hashem. Esta promesa no es para Abraham. No es para Yitzhak solamente. O sea, sí es para ellos, pero no se ve realizada en ellos. Inclusive ni en Jacob. Inclusive ahora mira en Israel geográfico. Tampoco es eso. La promesa que le está haciendo aquí Hashem a Abraham no tiene, o Abraham, que posteriormente será Abraham, no tiene nada que ver con la tierra física. Así como sus descendientes no son los hijos que iba a tener en ese momento, que se iban a multiplicar como si fueran langostas. No. Esto tiene una visión hacia el futuro, hacia el final de los tiempos, en donde Egipto, la corrupción y Mizraim no tendrá parte de la vida eterna. Por eso dice, ¿no? Que la arena es un símbolo, no es... Claro, no. Las estrellas del cielo y las arenas en el mar no son otra cosa más que un símbolo exactamente que te deje ver que serán incontables. Les pongo aquí, pero esta promesa no era para Abraham en ese momento. O sea, sí, pero no. Sino para su descendencia, y no la descendencia inmediata, que sería incontable, como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Esta promesa era una promesa profética en realidad, para la tierra prometida, que no era Canaán, o que no es Canaán, sino la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y es que es impresionante. Mira, vamos a leer Apocalipsis 21. Del 1 al 4, sí. Y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Hashem, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Hashem con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Hashem mismo estará con ellos como ¿qué? Como su Elohim. Esta es el cumplimiento de la promesa que Hashem le hizo a Abraham. Eso es realmente. Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ya seremos incorruptibles. Ya habremos sido transformados. Pero, ¿sabes? Nadie que esté lleno de Mizraim, nadie que esté lleno del mundo,
de Egipto estará ahí. Nadie. ¿O sí? No. Nadie que tenga Egipto como, o el mundo y su corrupción como parte de él, estará ahí. Porque todo el que esté ahí será el que haya sido, ¿qué? Transformado. Y para que haya sido transformado tuviste que haber, ¿qué? Abandonado el mundo. Abandonado tu carne. Haber hecho a Yehoshua como tu Señor y Salvador. Pero no solo eso, sino que tu vida dé evidencia de que eso así es. Alguien que vive en corrupción, porque la corrupción no puede, la corrupción no puede estar en la incorrupción. Carne y sangre no pueden entrar al reino de los cielos. Y carne y sangre es el síntoma claro de que hay muerte. Estamos ahí como entrando más al extremo, ¿no? No, estamos hablando de que no estará nadie que no haya matado a su carne, que no haya reconocido a Yehoshua y que no haya vivido conforme a su voluntad. Hombre, ojo, que puede haber el peor de los asesinos y el peor de los que viven en el mundo y ser transformado. Eso no lo vamos a quitar, claro, pero si fue ese proceso, pero no va a haber asesinos ahí. Asesinos activos. Pecadores que vivan el pecado. No puede ser eso. Que en esta tierra todos somos pecadores. Todos estamos con pecado y todos somos pecadores. Pero si tú no abandonas el pecado, no tienes parte con el Señor. Delante de Hashem, todo el que esté ahí fue el que fue transformado. Nosotros sabemos que tenemos un Dios misericordioso, lleno de amor, pero también de justicia. Y como decíamos cuando estábamos con los varones reunidos, ¿no? La justicia es buena. La justicia también es amor. Pero los que estén ahí serán los que fueron transformados, los que caminaron, anduvieron, y ojo, los resucitados, porque no nos adelantaremos a ellos. Pero no podemos tampoco nosotros hacernos de cabeza de, ay, mi abuela estará ahí. No. Y el amigo que se murió, y el amigo que perdió la vida y no tuve oportunidad de hablarle. Hombre, por eso es lo que dice hace rato. En la medida de lo posible, háblale a los tuyos. Exhórtales, invítales. Al menos como dice la palabra, para que su sangre no caiga sobre ti. Eso es. ¿No? Pero la misericordia de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Claro, que tu vida de ejemplo, porque eso es lo que va a ellos a convencerles, ¿no? Entonces, fíjate, esa es la tierra que estaba en la mente de Jacob, la que acabamos de leer en Apocalipsis. Y el que él pidiera que fuera llevado a la tierra de promisión era la manera física de realizar un acto espiritual. Literalmente. La manera física de hacer o realizar un acto espiritual. Lo impresionante de esto es que los misritas no entran. No entran. Todos ellos son buenas personas, igual y todos conocieron del Señor y van a estar en la presencia del Eterno. Pero esto es una sombra y una figura de que entendamos que el mundo no tiene parte con la vida eterna. ¿No? Sino que solo los hijos de Jacob, Israel, entran. Porque eso es lo que dice, que solo Israel, todos los hermanos, fueron los que entraron. Solo ellos, ni un misrita entró. Solo ellos fueron hasta Mamre, que estaba yo creo que un día todavía de camino, a enterrarlo. Qué impresionante. Solo Israel. Por eso yo les hago siempre la pregunta, ¿eres Israel? Hombre, si no eres Israel hay un problema. Fíjate, Apocalipsis 7:9 dice, y los pongo yo como nota previa a esto, es solo aquellos que son Israel, como bien decía ahorita Jorge, solo aquellos que son pueblo de Adonai. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas y pueblos y lenguas. Ahí está la promesa, es que es la promesa, Dios mío, cumplida ahí, de Abraham, ¿no? De las estrellas del cielo, las arenas del mar. Y dice así, cuyo número nadie podía contar. Están de pie delante del trono en la presencia del Corbán,
vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclamaron a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado sobre el trono y al Corbán. Nadie que no haya entregado su vida al Señor puede decir esto. Nadie que ha entregado su vida y que no tiene salvación puede decir esto. La salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado sobre el trono, es decir, Yehoshua, el Corbán. No hay más. No es que estaba Elohim y el Corbán. No. No. Sino que es el Corbán. El sacrificio. ¿Vale? Porque mira, es muy simple. ¿Por qué se entregó en sacrificio Yehoshua o Elohim, Dios mismo? Por amor. Y Elohim es eso. La figura y la muestra del amor incondicional y verdadero. ¿No? Todos los mensajeros que estaban de pie alrededor del trono, seguimos en Apocalipsis, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me preguntó, porque está en una revelación él: estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ya me puedo pensar el pobre Juan, ¿eh? Y yo le dije: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Corbán. Y es lo que estaba diciendo Jorge, los que pelearon, ¿no?, de parte del Señor y con el Señor durante su vida. Y fíjate, yo les pongo aquí, esta es la figura de Israel entrando a la tierra prometida. En un pacto profético, ¿no? En un acto de profecía, en un acto de llevar lo natural a lo espiritual. Es increíble. Y Misraim se queda fuera. Eso me dejó a mí impresionado de verdad. Entonces vámonos más rapidín, ya para poder terminarlo. Queremos terminarlo. Después de sepultar a su padre, Joseph regresó a Misraim, y él y sus hermanos y todos los que habían subido con él a enterrar a su padre. Cuando los hermanos de Joseph vieron que su padre había muerto, dijeron: aquí el problema, este es el problema de no cerrar el ciclo correctamente, de no hacer las cosas correctamente. Y si Joseph todavía guarda rencor contra nosotros y nos paga por todo el mal que le hicimos. Es que la conciencia de ellos no les dejaba de ¡Ay, Señor! Yo quería agarrar de los pelos a cada uno de ellos, ¿verdad? Así, meter mi mano a la Biblia y jalarles. ¿Qué están diciendo? ¿Cómo pueden estar pensando esto? Así que enviaron un mensaje a Joseph. Y todavía mandan un mensaje a Joseph, ¿eh? Antes de su muerte, tu padre dejó esta instrucción. Ahora, esto a mí, la verdad, bueno, pues no me pareció tan extraño en el proceder de los hermanos, porque ya sabemos cómo es el proceder de los hermanos. Pero después de tanto tiempo, seguir procediendo de maneras que no son las correctas. Así le dijeron a Joseph: te encomiendo que perdones la ofensa y la culpa de tus hermanos que te trataron mal. Este mensaje supuestamente es un mensaje que Jacob le dio a los hermanos para que ellos le dieran a Joseph cuando él muriera. Yo creo que estaba mintiendo. Hombre, o sea, el mensaje que tenía que darle a Joseph se lo dio directamente. Por lo tanto, perdona por favor las ofensas de los servidores de Elohim tu padre. Y Joseph lloraba mientras ellos le hablaban. Hombre, o sea, pero ya no estaba llorando por la muerte de su padre, sino por el corazón muerto que tienen los hermanos. Porque es la muerte de los corazones de sus hermanos por lo que está llorando ahí él. ¿Te imaginas a Joseph escuchando esto después de 17 años de su reencuentro? Fíjate, le están diciendo: no tomes venganza contra nosotros. A ver. Claro, es mucha culpa. Es mucha culpa, claro. Pero ese es el problema cuando no hay un arrepentimiento genuino.
A ver, cuando no hay un arrepentimiento genuino, lo que hay es un remordimiento. Y entonces, Y los hermanos sí piensan que pueden y son aptos para recibir el castigo de Joseph y recibir una venganza de parte de Joseph. Pero es una culpa brutal, ¿sabes? El miedo es una consecuencia de la culpa que tienen. No han comprendido nada ellos. Realmente no han comprendido nada. tenía 17 años. Imagínate, el hombre que era gobernador. Al final tenía el poder para hacer lo que se... Hombre, yo sé, pero ya me ha demostrado durante 17 años, o sea, lo que ellos creen es que Joseph se contuvo de hacerles daño por la vida de su padre. Pero eso, después de haber conocido a un Joseph, es que esto es que no cerraron ellos jamás el ciclo de lo que hicimos mal. No se perdonaron aunque les hubieran perdonado. Hay remordimiento. No hay un arrepentimiento genuino. Pero eso pasa. Lo primero que sucede cuando hay un arrepentimiento genuino es que cierras el ciclo, ¿sabes? Por eso, cuando tú te arrepientes genuinamente, ya no vuelves al pecado por el cual te arrepentiste. O no deberías. O tal vez vas a caer un par de veces más, pero llegará un punto en el que estará cerrado. Por eso yo siempre he entendido esta parte de 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, porque dejará de serlo. Dejará de caerse. Eso es lo que está diciendo ahí, por el número 7. Dejará de caerse, se caerá, sí, pero llegará un punto en que no caerá más. Pero de hecho, ¿Qué es lo primero que viene a tu mente con respecto a su relación con Elohim de cada uno de ellos? Que no le conocen. Que no le conocen. No le conocen en profundidad. No le conocen, claro, es muy difícil, pues es complicado, ¿no? Pero la realidad es que Joseph, por ejemplo, conoce al Señor y porque conoce el proceder del Señor, porque fue enseñado por su padre, entonces él tiene las competencias para perdonar. Y más después de lo que dijo su padre antes de morir. ¿Cómo? Claro, pero son 17 años. Pero no podemos pasar por alto porque debemos aprender también de lo que los hermanos hacen para no hacerlo nosotros. Debemos aprender de la parte negativa de la Torá, que también está ahí para enseñarnos lo que no es bueno, lo que no debemos hacer, cómo no debemos comportarnos y cómo no debemos permanecer viviendo una vida de miedo, sin certeza. y esta es una exhortación de vida o muerte, ¿no? Para nosotros, no es... Ahora fíjate, ellos inclusive mienten todavía después. Usan la ausencia del padre para inventarse las últimas voluntades de él, ¿no? Y con eso intentan apagar una supuesta ira reprimida que tiene Joseph para con ellos. Y no obstante van delante de él. Y le dicen, sus hermanos fueron donde él en persona, se tiraron delante de él, o sea, se postraron delante de él y dijeron, estamos preparados para ser tus siervos. Bendito Adonai. ¿Cómo va a ser posible esto? ¿Cómo va a ser posible que vayan y se tiren y digan, ahora sí, esclavízanos, brother? Ahora sí, todos los deseos malos que has tenido reprimidos y que no has podido hacer por el amor que tenías a nuestro Padre, ahora sí haznoslo. El Señor permite que vuelva a mostrarse la figura por la cual ellos odiaron a Joseph. ¿No es cierto? ¿Cuál es la figura por la que ellos odiaron a Joseph? ¿Sus sueños? ¿Y qué sucedió en los sueños? Todos ellos se postraban delante de Joseph. Y entonces, fíjate, lejos de pensar que ellos tirados ahí, como decir, ¿no? ¿se acuerdan del sueño? Esta es como la 3ª o 4ª vez que se reafirma lo que el sueño decía. Claro, esto no es un plan de Joseph. Esto es un plan del Eterno. Levántense, hombre, que todo esto sucedió porque era la voluntad así del Señor y el Señor hizo que todo sucediera por una simple razón. Nos equivocamos, sí, pero ya no vamos a postrarnos más. ¿Sabes por qué? Porque se ha cumplido lo que el Señor había dicho. Y mira, Baruch Adonai, o sea, ese ha sido un pensamiento de alguien que ha entendido y que comprende la voluntad del Eterno. Pero no sucede así. Ellos van y se tiran diciendo, ahora sí somos tus esclavos. Pero qué dura lección para cada uno de ellos. Su incredulidad, porque hay incredulidad. Orgullo, pues sí, porque hay orgullo. Envidia, ¿no? Que le cegó en aquellos días, tal vez le sigue cegando en este momento. La esclavitud. Ya eran esclavos ellos de todas esas cosas.
Claro. Y estuvieron 17 años para poder arrepentirse, ¿no? Y les dio la oportunidad, pero ellos no, tenían todo en su corazón. Es que siguen viviendo estas cosas en su corazón. Pero Joseph les dijo, es que Joseph es la ley de verdad. No tengan miedo. Y mira lo que dice aquí. Porque aparte se humilla y se pone al mismo nivel de ellos. Con eso que va a decir, se va a poner al mismo nivel de ellos. Yo no soy nadie por encima de nadie. Les dice, ¿acaso yo estoy en el lugar de Elohim? No. Yo no soy el que va a hacer la diferencia o la cosa. Yo no soy el que va a juzgarles. Hombre, también es otra cosa, ¿no? El Señor se encargará. ¿Acaso yo soy el que les juzgará? ¿Acaso no es Elohim quien ajustará cuentas con ustedes? Hombre, ya, ese es un pensamiento que podría pasar por sus cabezas, ¿no? Podría haberles juzgado, pero Él no lo hace. Y fíjate, les pongo yo aquí en mi comentario, y como la historia nos muestra, ellos sí que recibieron la retribución de sus actos. Los pasados y los que seguirán llevando a cabo, conforme a lo que sus generaciones vinieron después haciendo. Porque sí que se van a convertir en esclavos, ¿eh? Sí que va a haber una retribución. Sí que va a haber un juicio. Pero Joseph no miente, ¿eh? Yo no soy el Señor. Yo no soy Elohim para juzgarles. No tengan miedo. Por eso la palabra dice, ¿no? ¿En qué edificamos? Ahora, fíjate cómo se las aplica brutalmente. O sea, no les está diciendo, no les está así en la herida, les echa limón y le retuerce la herida. No, les está diciendo algo que es real. Además, aunque ustedes se propusieron hacerme mal, Elohim se propuso convertirlo en bien. Para producir el resultado presente, la supervivencia de mucha gente, incluidos tú, incluido yo. La salvación no solo de ellos, de su familia y de todo el mundo que los rodeaba. Les dice, así que no teman, yo los mantendré a ustedes, a sus hijos, así los alentó, hablándoles bondadosamente. Es un Joseph que no tiene, él cerró el ciclo. El 19 leer, ¿no? El 21. Él cerró el ciclo. Joseph cerró el ciclo. Joseph cerró el ciclo con sus hermanos. Joseph les perdonó hacía 17 años cuando los volvió a ver. Cuando tuvo la oportunidad de haberlos castigado y haber ejecutado, él dijo, yo no voy a hacer mi voluntad, sino que se haga la voluntad del Eterno. Él no hizo lo que tenía, él no hizo lo que un hombre hubiera hecho natural. Él les perdonó, él cerró el ciclo. Romanos 12, 17, 21. Y ese es ahí donde vas a ver a un Shaul hablando del proceder de un creyente en este sentir, ¿no? No le paguen a nadie mal por mal. Procuren lo bueno delante de toda la gente. En cuanto sea posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz para con todas las personas. Amados, no se venguen ustedes mismos. Joseph entiende estas cosas, pero los hermanos aún no. Dice, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Hashem. Y el sentir de Joseph no es de, no se preocupen mis carnales, que yo no hago nada, pero hay quien sí va a hacer. No, él no está diciendo eso. Que te perdone Dios porque yo no. No, yo ya te perdoné, pero Dios, quién sabe, ¿no? No. Hay de Gálatas creo que habla, ¿no? Entonces, ¿por qué vino la ley? A raíz de todos estos comportamientos, a raíz de La maldad del hombre. la maldad, Claro. tuvo que venir la ley para darnos una corrección. Tuvo que venir la justicia. Para mostrarnos la corrupción y la maldad del hombre. Una justicia de Dios. Claro. Que vino como una justicia de Dios en los mandamientos y todo eso. De hecho, esto creció más. Ellos, toda la descendencia se volvió esclava. Claro, hombre, porque, Al mundo. y por eso les decía yo, ¿no? Que lo que va a suceder como consecuencia, que va a ser la esclavitud, no es solo por los pecados de los padres, sino porque muy seguramente los hijos que fueron educados por esos padres en una forma corrupta o caída, siguieron ese mismo proceder.
Y te das cuenta que, como bien dices, se asimilaron o no, o abandonaron a Elohim y cayeron en la esclavitud. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues al actuar así, le harás arder la cara de vergüenza. En otras versiones dice, carbones hirviendo en su cabeza pondrás. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Eso es lo que no entienden los hermanos. Eso es lo que no han entendido, pero Joseph sí que lo ha entendido bien. Así, Joseph y la familia de su padre se quedaron en Misraim. Joseph vivió 110 años. Poquitos, ¿eh? Poquitos. Fíjate por lo que te voy a decir por qué. Joseph vivió para ver a sus hijos de la tercera generación de Efraín. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron igualmente sobre las rodillas de Joseph. ¿Por qué no dice que los hijos de Efraín nacieron sobre sus rodillas? Es interesante porque solamente habla de los hijos de Maquir, que son, Maquir es el hijo de Manasés. Pero ¿por qué no dice que los hijos de Efraín y de Manasés nacieron sobre sus rodillas? ¿Se acuerdan que decían que era ponerlos sobre sus rodillas al nacer? Que era una adopción. No es que los estuviera readoptando, ¿no? Como lo hizo Jacob. La notación de esto es muy curioso, y es que la descendencia de Manasés, ¿no? Que si nacieran sobre las rodillas de Joseph, no tenía nada que ver con que los hubiera adoptado como hijos. Y es que si mal les pongo yo en el comentario, si mal no recordamos, la bendición del patriarca no recae sobre Manasés. ¿Sobre quién recae? No recae sobre el mayor, sino sobre el menor, ¿te acuerdas? Era como reclamar el derecho a la primogenitura. No, al contrario. Como ellos no fueron bendecidos con la primogenitura como lo fue Efraín, Efraín no necesitaba del cuidado de Joseph porque él tenía la bendición de la primogenitura, dada por Jacob, por el patriarca, no por su padre Joseph, sino por el patriarca, habiendo sido adoptados como hijos del propio Jacob. Entonces, él tenía toda la preeminencia y toda la provisión que esta bendición tenía, como sucedió con él mismo y que no con Esab, ¿te acuerdas? Bueno, pero ¿qué pasa con Manasés? Manasés se quedó como Esab, sin la bendición del total. Entonces, ¿qué hace Joseph con eso? Él les procura y les guarda, y él es el que se hace como su provisión para ellos que no recibieron esa promesa, ¿me entiendes? O no esa promesa, sino esa preeminencia de ser el primogénito, por decirlo así. La bendición del primogénito. Entonces es muy curioso que Joseph se preocupa por ellos y se ve cómo lo hace de tal forma en que se convierte como un padre para ellos. Les provee y les cuida y les guarda hasta el día de su muerte. No es que no lo haya hecho con Efraín, pero Efraín tiene la promesa. Efraín tiene la bendición patriarcal. Al fin, Joseph le dijo a sus hermanos, estoy a punto de morir. Ojo, Joseph, uno de los más pequeños, uno antes del último, les dice, estoy a punto de morir. Elohim ciertamente tomará nota de ustedes y los llevará de esta tierra a la tierra que le prometió bajo juramento a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Ahora en el lecho de muerte sigue profetizando este brother. Y le sigue diciendo esperanza y bendición. Le sigue diciendo cosas buenas. No olviden la promesa. No olviden lo que le dijo Elohim a nuestro abuelo Abraham, a nuestro abuelo Yitzhak. No olviden lo que le dijo a su abuelo Jacob, a nuestro padre Jacob. Joseph es el primero de los 12 en morir. Qué duro, ¿no? Y él en su lecho de muerte les da una verdad que va a trascender en las generaciones y que ninguno de ellos va a olvidar nunca. En su tiempo y conforme a la voluntad, Adonai tomará nota de ustedes. O sea, no los va a abandonar.
no los olvidará y cumplirá su promesa en las generaciones por venir. El proceso y el tratamiento de lo que la vida de Joseph ya había terminado. Como pasó con Aarón, como pasó con Moshe. Indistintamente de que se hubieran equivocado. Su tiempo llegó. El proceso terminó. Ahora, pero hay una promesa que está en su cabeza. El Señor no se olvidará de ustedes. Vamos a leer Éxodo. Vamos a dar un anticipo ¿Cuántos? de Éxodo. Éxodo 3, del 7 al 9. ¿Sí se acuerdan, no? Está Moshe ahí frente a la zarza, ardiendo, impactado porque ve que no se quema, y le empieza a decir Hashem lo siguiente. Hashem continuó: he notado bien la aflicción de mi pueblo en Misrayim, y he prestado atención a su clamor a causa de sus capataces. Sí, estoy al tanto de sus sufrimientos. He bajado a rescatarlos de los misritas y a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye leche y miel, la región de los cananitas, de los hititas, los emoritas, los ferecitas, los gibitas y los yebusitas, perdón. Ahora el clamor de los israelitas ha llegado a mí. Además, he visto cómo los misritas los oprimen. Ellos no olvidaron lo que Joseph les dijo. El Señor los va a sacar de aquí. Y cuando se los saque, no dejen mis huesos aquí. Es el mismo patrón. Y tan es así que ellos están clamando a Adonai. Ellos no olvidaron. Ellos están clamando a Adonai. Aquí el Señor no le dice a Moshe: sí, ya sé que todos se olvidaron de mí, pero yo no me olvidé de ellos. Voy a sacarlos. No. He escuchado su clamor. He escuchado sus peticiones. Señor, sácanos de aquí. Sálvanos como lo prometiste. Señor, sabemos que Joseph nos dio una promesa y no nos hemos doblado ante ella. No hemos olvidado esa promesa. Joseph profetiza la liberación de una esclavitud que aún no sucede. ¿Pero qué va a suceder? Sucederá. El 25 dice: así Joseph hizo que los hijos de Israel juraran diciendo: cuando Elohim tome nota de ustedes, ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y hacer prometer a sus hermanos y a toda la descendencia de Jacob que no dejarán sus huesos en Misrayim, ¿no? Haciendo evidente también, o hace evidencia de que sus ojos están puestos ¿en dónde? En la promesa que se le dio a los padres. Además, yo también entiendo que de alguna forma es como el tiempo en Egipto puede ser agradable por un periodo. Sí. Luego, cuanto más tiempo sigues ahí, Eres esclavo. más esclavo te vuelves. Es clarita, así proclavada la figura del mundo. Puedes estar mucho tiempo en Misrayim, te sientes bien, pero cuando te das cuenta eres un esclavo de Misrayim. Así es. Y ya no puedes salir de ahí si no necesitas que te rescaten. Bueno, cuando te das cuenta, cuando el Eterno te hace que te des cuenta. Claro, hombre, si no vives pero embarrándote y volviéndote a embarrar. Entonces, los ojos de Joseph están puestos ¿en dónde? En la promesa de Elohim. En la eternidad. Porque hablábamos hace un momento de eso. Es en la eternidad de donde están puestos los ojos de ellos. En las promesas del Padre hacia el futuro. Es ahí y solo ahí donde la promesa de Hashem a su pueblo se cumplirá a cabalidad. La redención eterna. Es ahí el cumplimiento de todo. ¿Ya sucedió? Todavía no sucede. Pero va a suceder. Joseph murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un féretro en Misrayim. Y ya para terminar, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 8. ¿Y por qué vamos a leer esto? Porque en este pasaje hay esperanza. Esperanza para los que han muerto. Primera de Tesalonicenses 4, 13 del 18. Hay esperanza para los que han muerto. Hay esperanza para los que estemos vivos y hayamos entregado nuestra vida al Señor. Hay esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza.
¿Vale? Porque si creemos en Yehoshua, si creemos que Yehoshua murió y resucitó, de la misma manera, por medio de Yehoshua, Elohim levantará con él a los que han dormido. La primera Tesalonicenses, ¿qué? 4 al 13. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros los que vivimos y que hayamos permanecido hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos, o nos adelantaremos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe, con voz de trompeta, dice, ¿no? Poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Por lo tanto, o sea, entendiendo todo esto, que el Señor vendrá por nosotros, que no nos dejará en una condición de muerte, de corrupción, sino que Él convertirá lo corrupto en incorrupción y transformará estos cuerpos decadentes que se pudren y que se destruyen en cuerpos incorruptibles, eternos. ¿No? Por lo tanto, consuélense unos a otros con estas palabras. Consuélense unos a otros con estas palabras. El Señor viene pronto y el Señor nos levantará. Y no importa el sufrimiento que estés viviendo o no importa la angustia que estés pasando, eso acabará. Porque el Señor viene. Así también nosotros el día de hoy esperamos pacientemente, les pongo yo aquí, que Yehoshua HaMashiach, nuestro Redentor, vuelva, como ya hemos leído antes, con voz de príncipe y sonido de shofar, que anuncia la segunda venida de nuestro Rey y Señor, que nos llevará a todos los que han muerto en el Mashiach y los que estén vivos o estemos vivos, si es que nos toca, a su vuelta a la tierra que fue prometido, o que fue prometida más bien, a Abraham, a Yitzhak y a Jacob. Amén. Hoy estamos aquí en este mundo, con esta condición caída, anhelando la redención eterna. Mañana esperemos redimidos por Yehoshua HaMashiach en la Jerusalén celestial. Amén. Pues jazá. Hace falta fuerza, valor y su palabra para tener estas verdades en nuestro corazón, hacerlas nuestras y vivir conforme a ellas. Amén. Vamos a parar ahí. Shabbat Shalom a todos los hermanos. Nos vemos en la tarde. Shabbat Shalom.